Ya podemos tener un inicio con el señor Guillermo Cabral. Muy buenas tardes, señor Guillermo. Un gusto tenerlo para la conducción del panel número 5, Itaipú Binacional, pasado, presente y futuro. Bueno, ¿ya está? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todas las autoridades, al público en general que nos acompaña acá presencialmente y toda la gente que está virtualmente. Es un gusto compartir este panel. Y bueno, nos toca hablar de Itaipú, ¿no? ¿Y por qué hablamos de Itaipú? Estamos en un año emblemático, ¿sí? Desde hace cuántas décadas venimos escuchando del famoso año 2023. Entonces, obviamente es importante, ¿no? ¿Y por qué este año, por qué tenemos este año como clave? Bueno, pasaban dos cosas básicamente. Uno que ya se concretó, se terminó de pagar la deuda de Itaipú. Veníamos pagando la construcción de la represa unos 2.000 millones de dólares al año. Luego también, a partir del 13 de agosto, se abre la posibilidad, según el tratado, de modificar el anexo C, donde están las condiciones financieras del Tratado de Itaipú, ¿no? Y con toda la importancia que eso tiene. Bueno, y claramente Itaipú en estos 50 años fue clave para el Paraguay. Hubo un antes y un después, probablemente lo que significó en términos económicos el crecimiento durante la construcción y luego ya en operación también, ¿no? Y Paraguay se convirtió hace ya décadas en un país de generación verde, mucho antes que esté de moda en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ahora también un poco vamos a hablar quizá un poco del pasado, pero también del futuro. Itaipú, ¿qué nos espera para los próximos años? Y quizá Itaipú no es solamente, obviamente el primer punto que tenemos que hablar es la renegociación, ¿no? Porque es el 2020 y 2023 y aquí quizás vimos ya un acercamiento entre Santiago Peña y el presidente de Brasil, Lula, ¿no? Y cuando comentó Santiago Peña, habló de la posibilidad incluso de ir más allá y negociar todo el tratado, no solo el anexo C, ¿no? Entonces quizás si algunos nos puedan dar un poco una perspectiva de eso. También este año es importante porque cuando se termine de construir la subestación de Iguazú, Paraguay por primera vez tendrá la capacidad física de retirar toda la energía. Entonces hay un componente también, no solo de renegociación en este año, sino de utilizar la energía para nuestro desarrollo. Y también un poco lo que ya se habló en este congreso, un poco del negocio de la economía verde, ¿no? O sea, Paraguay produce energía limpia y renovable desde hace décadas, 100% producción eléctrica limpia y renovable. ¿Cuántos países en el mundo pueden decir eso? Entonces, ¿qué oportunidades de negocio, como de monetizar, como decía Emiliano Fernández de la AFD, ¿no? Esas cosas. Entonces, bueno, quiero dejar este panel. Empezaremos con Christine Falk. Adelante. Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor haber sido invitada a participar en esta conversación con expertos en energía y actores claves, pero también con el público que está acá, que está tomando decisiones en cómo manejar las políticas económicas del país. Aquí está mi presentación y creo que esto va a funcionar. Y gracias también al Ministerio de Hacienda por la invitación, al BCP por brindarnos su hospitalidad y el café todo el día, que es más y más importante, y también a la CAF por proveer una perspectiva ya internacional y de integración. Yo soy extranjera, entonces yo voy a hablar de una perspectiva desde afuera, pero también alguien que ha estudiado mucho, no solamente Itaipú, sino las dinámicas de desarrollo sostenible y sustentable dentro de Paraguay. Entonces, voy a dar a veces dos perspectivas. Y quiero empezar con el hecho de que Paraguay es un país de paradoja. Tiene una estación de tren hermosísima en la Plaza Uruguaya y no tiene tren. Tiene una política energética aprobada por decreto en 2016 por el presidente del país que no ha tenido mucho seguimiento.
tiene 3 represas hidroeléctricas que proveen 100% de su electricidad, a no ser que usamos generadores porque algo no funciona, pero 100%. Y hay solamente un otro país en el mundo que es así. ¿Cuántos países? Uno más. Paraguay es único. Pero hace la pregunta, ¿la energía para qué? ¿Para qué la energía? ¿Para qué la electricidad? Y es raro esa pregunta en contexto de abundancia. En contexto de escasez se entiende, pero ustedes tienen tanto. Y a veces hacen preguntas de ¿para qué? Entonces yo quiero intentar de contestar eso un poco. La energía, ¿para qué? Sí. El argumento que quiero plantear hoy, voy a empezar con el final, que es nuestra sugerencia basada en investigación en Paraguay, en Itaipú y su complejidad, es que lo que tiene que hacer Paraguay es cambiar el interés de Paraguay en Itaipú de renta a crecimiento. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a...? Bueno, voy a decirle porque yo lo conozco. ¿Cómo? Usando la electricidad para desarrollar las fuerzas productivas del país. Eso es la conclusión. Ahora quiero elaborar eso un poco. Y quiero empezar por dar unos datos, un vistazo a Itaipú. Y quizás todos acá sabemos mucho, pero ojalá que no todos somos expertos solamente en una cosa y que hay una diversidad acá, y también para el público que nos sigue en Internet. Unas cosas sobre Itaipú. Primero es la represa número uno en el mundo en términos de producción, tiene 14,000 megavatios de capacidad instalada, que es grande. Provee 10%, esos números ahora que voy a dar son promedios de los últimos años. 10%, 12% de la electricidad de Brasil viene de Itaipú y 88% viene de Paraguay. Pero Paraguay cede la gran mayoría de su producción de Itaipú a Brasil porque no tiene la demanda suficiente. Entonces, ese 88% no es la mitad paraguaya de Itaipú, sino la mitad paraguaya de Itaipú podría, en años de abundante lluvia, y Paraguay no ha tenido, Itaipú no ha tenido en últimos años abundante lluvia, pero este año parece que va a ser diferente. Puede abastecer las necesidades de Paraguay casi 3 veces. Y los ingenieros, y tenemos el presidente de la ANDE acá que puede explicar mucho más, están viendo el crecimiento de consumo en Paraguay. Dicen que ese super hábito eléctrico que Paraguay tiene termina entre 2030 y 2035. Entonces es un tiempo limitado ese super hábito. No quiere decir que la electricidad desaparece, sino que el excedente va a terminar, que Paraguay va a consumir todo. Yo quiero hablar sobre, dando esa introducción, yo quiero no ir solamente en los detalles de Itaipú. Yo fui invitada para hablar sobre Itaipú y 2023 como punto de inflexión en Itaipú, cómo van a ver los cambios, pero yo quiero de verdad aprovechar de hablar no de 2023 como un punto de inflexión, sino usar Itaipú para pensar como en un punto de inflexión para el país. Y en eso quiero hablar de intereses y la necesidad de desarrollar intereses nacionales en este país, de construir intereses nacionales. ¿Y cómo voy a hacerlo? Hablando de lo que era el pasado de Itaipú. Tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás, ver lo que funcionó, lo que no funcionó y hablar del futuro. Y la primera cosa que quiero señalar es la diferencia en los intereses brasileños en Itaipú y la diferencia entre los intereses paraguayos en Itaipú. ¿Y qué sucedió al resultado de esos intereses? Los intereses que tenemos son cosas muy profundas, no cambian mucho. Posiciones pueden cambiar, como posiciones en negociaciones, precios, acciones, esos pueden cambiar, pero intereses son más profundos, orientan
decisiones. Y si miramos al pasado de Itaipú, lo que vemos es que el interés de Brasil es claro en Itaipú. Y no cambia entre partidos políticos, no cambia para Lula, no cambia para Bolsonaro. Y ese interés, desde antes de la construcción de Itaipú, era la energía. Estarán enfocados en la electricidad para su consumo en industrialización. ¿Y qué era el interés, el enfoque de Paraguay en Itaipú? La renta, el dinero, el dinerito que paga Brasil por la electricidad. ¿Y qué ha logrado la diferencia entre esos dos intereses? La industrialización de Brasil, trenes hechos en Brasil para el metro de Nueva York, Tramontina en nuestras casas aquí en Paraguay. Y en Paraguay, ¿qué ha pasado? Un enfoque en renta que pone en riesgo la educación en Paraguay cuando hay sequía y cuando en los últimos 5 años los pagos a los gobiernos de Paraguay que recibe Itaipú bajaron más de 32%, casi un tercio menos renta energética. Eso es una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué planteamos? Que hay que cambiar eso. Y quiero dar unos números que muestran por qué hay que abogar por la industrialización en Paraguay. Este es un cuadro que muestra las exportaciones de Paraguay al mundo. Y quizás todos los economistas ya saben muy bien, pero como pueden ver, lo que exporta Paraguay: soja, electricidad, carne bovina congelada, etc. Y los mercados principales. Ahora, las importaciones. Aquí pueden ver una diversidad de complejidad en lo que importa Paraguay y algo muy interesante en su socio más grande, que es China continental, aunque Paraguay no tiene relaciones directas con China. Esto es del Observatory of Economic Complexity, algo que empezó en Harvard y MIT, pero ahora es independiente. Fascinante, y ya pueden notar la diferencia y la necesidad de cambiar lo que Paraguay hace internamente. Otro cuadro fascinante es este cuadro, que muestra por abril 2023 la diferencia en la región del promedio de las tarifas de electricidad residencial e industrial. Y como ustedes pueden ver, Paraguay es lo más bajo desde lejos bajo. Entonces, ¿por qué aquí no hay tantas industrias si es un tercio o un cuarto el precio de la electricidad industrial que la región? Nosotros creemos que es una pregunta de no interés o atención de afuera, sino una pregunta de visión adentro. Como pueden ver acá muestro unos ejemplos de empresas extranjeras que querían venir a Paraguay en los 70, en los 80, recién para instalar industrias electrointensivas. Y como pueden ver, Reynolds quiso venir en los 80 y propuso una inversión de $700 millones en esa época. Sería más de $2,000 millones ahora, esa inversión. Y no sucedió. Y hay que hacer una pregunta: ¿por qué? Y no voy a contestar todo eso ahora, pero lo que sí quiero decir es que quiero reflexionar sobre algo que fue mencionado antes acá, y es la historia de paz en la región. Y como sabemos, Paraguay experimentó una guerra muy grande en el siglo XIX. Sí había guerra en el continente. Y muchas cosas fueron perdidas en esa guerra. No solamente territorio, no solamente las vidas de la gente. Algo que fue perdido allá fue
una visión de largo plazo, un plan de desarrollo, una visión desarrollista nacional que fue cortado con la guerra y que el país ha luchado, has struggled, ha peleado y todavía no ha recuperado. Entonces yo quiero hablar de quizás unos pasos que hay que hacer para recuperar. Yo sí quiero decir un footnote a eso. Yo sí quiero notar que el presidente de la ANDE está acá hoy y la ANDE recién ha abogado por un giro muy interesante para enfocar en cambiar esa historia. Tienen un plan maestro fascinante, están buscando inversiones e instalaciones de industrias, pero la ANDE no puede hacer todo, necesita el apoyo del país. No. Entonces yo sí quiero decir que hay cambios que vemos, hay que empujar para más. Entonces, ¿qué es necesario? Quiero hablar rápidamente de intereses nacionales, integración nacional, internacional y soluciones creativas. Es necesario construir intereses nacionales. Si Paraguay no hace eso, lo que pasa cuando hay dos socios y un socio tiene intereses claros y el otro socio no, es que el socio que tiene intereses claros impone sus intereses. Y eso es lo que nos muestra la historia de Itaipú. No porque son malos, no, porque eran más organizados, tenían una visión de interés nacional para el desarrollo del país, Brasil. Y Paraguay, no tanto. Y cuando hablamos en Paraguay de cambiar relaciones entre Taiwán y China, es el mismo riesgo de si Paraguay, y estoy neutral en este tema, pero si Paraguay no tiene sus intereses nacionales bien construidas, China va a saber cómo imponer sus intereses nacionales acá. Segundo, integración nacional. Hay que integrar y conectar este país por transporte público, pero también con visión. A pesar de las diferencias políticas en este país, y hay que tener diferencias políticas, porque es un país diverso. A pesar de eso, hay que saber que los paraguayos tienen que saber que ustedes viven en el mismo país, son vecinos, tienen un futuro conjunto. En cuanto a integración internacional, hemos hablado mucho de infraestructura, pero también falta lo que escuchamos hoy: transparencia, institucionalidad, seguridad jurídica. Y hay que tener una visión de por qué conectar con sus vecinos, porque eso puede transformar este país. Hay que buscar soluciones creativas y no solamente excusas fáciles. Y para soluciones creativas hay que invertir en investigación, en conocimiento. Hay que entender que, por eso también abogamos, y me doy cuenta que ya ha terminado mi tiempo, entonces voy cerrando rápido. La transparencia no es solamente para prevenir corrupción o malversión de fondos. La transparencia es una herramienta para la investigación y el desarrollo de conocimiento y soluciones creativas. La información es necesaria, por eso el mundo está girando a una economía de conocimiento. Y en cuanto a seguridad jurídica, la seguridad jurídica es el hecho de que cualquiera puede obtener oportunidades en este país sin depender de que alguien le brinde algún privilegio. Porque la sociedad de privilegios es contraria al desarrollo. La sociedad de privilegios es contraria al desarrollo. Entonces, terminando,
Pensamos que Itaipú nos da la oportunidad de hacer un análisis de los 50 años pasados. Y planteamos que sí, hay que usar la electricidad para generar desarrollo, pero también es tiempo de cambiar la visión de lo que puede ser Paraguay. Y tenemos esa oportunidad con esta reflexión de mirar más allá de 5 años, 10 años, sino algo mucho mejor para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristín. La verdad que muy buena presentación y me quedo con esta necesidad de tener una visión país, especialmente en Itaipú. Bueno, sin perder más tiempo, vamos con el presidente de la ANDE, Félix Sosa. Adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor ministro de Hacienda, Oscar Llamosa, por esta invitación y por esta iniciativa. Al señor Jorge Sur, representante de la Caja en Paraguay, aliado estratégico del sector eléctrico paraguayo. Muchísimas gracias. No sé si tenemos la presentación. Bueno, realmente desde la ANDE nosotros queremos hablar un poco sobre qué estamos haciendo, justamente lo que decía Christine Foll. ¿Qué está haciendo el Paraguay para poder usar su energía para el desarrollo de nuestro país? Porque de lejos, ustedes son economistas, saben perfectamente que el beneficio para el país es la utilización de la energía limpia y renovable que todavía tenemos en abundancia para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Bueno, primeramente podemos observar que el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay es muy importante. En los últimos 10 años el crecimiento vegetativo es de 5.5 en promedio. Es el crecimiento más importante de la región. Por tal motivo, hoy en día llegamos ya a una demanda máxima de 4.270 megavatios de potencia. ¿Sí puede pasar? ¿Y qué tenemos en Paraguay? En total tenemos una potencia instalada de 8.870 megavatios, es la potencia nominal, de los cuales la demanda máxima llegó en diciembre del año pasado a 4.270, es decir, llegamos al 49% de la potencia instalada existente hoy en día, lo que corresponde a Paraguay, y en energía lógicamente depende de las condiciones climatológicas. Depende del agua, depende del combustible es el agua en este caso. Entonces, todavía en promedio, en los últimos 10 años, tenemos mayor excedente, en un 65% aproximadamente en promedio. Adelante. Pero sí, considerando el promedio de crecimiento vegetativo, nosotros en este momento estamos en proceso de actualización de nuestro plan maestro de la ANDE, que actualizamos cada 2 años con un horizonte de 10 años en transmisión y distribución, y también ya incluimos en la ANDE el plan de generación por un periodo de 20 años. Podemos observar de que en promedio hasta el año 2033, 32, a partir como decía Cristina, a partir del año 2030 nosotros ya estaríamos necesitando nuevas fuentes de generación. Eso va a variar un poco, va a depender un poco del crecimiento del PIB per cápita también del Paraguay. Adelante. Y lógicamente en energía, como inicialmente habíamos mencionado, todavía tenemos mayor excedente, es decir, la potencia
es uno de los problemas más cercanos, entonces necesitamos comenzar a construir nuevas fuentes de generación a los efectos de evitar inconvenientes de aquí a 8 a 10 años. Adelante. Bueno, y este es un tema que siempre me gusta mostrar, no para criticar lo que pasó, sino para evitar que vuelva a ocurrir en Paraguay. En el año 1968, cuando entró en operación la central hidroeléctrica Caraí, ya teníamos una potencia instalada 10 veces más que la demanda de Paraguay. Entró con una potencia de 90 megavatios de potencia y el Paraguay en esa época tenía una demanda de 10 megavatios, prácticamente 10 veces más. Pero lastimosamente, después vino la entrada en operación de Itaipú, posteriormente Yacyretá, y así sucesivamente. Pero lastimosamente no se invirtieron en línea de transmisión y en distribución para que nosotros podamos tener la calidad de servicio que todos nos merecemos, disponibilizar potencia en todos los rincones del país para que se industrialice nuestro país. Y acá en este sentido quería utilizar una frase que Cristina en un momento dado había mencionado en una de sus intervenciones, de que con el pago total de la deuda de la Itaipú Binacional, creo que Paraguay tiene una segunda oportunidad. Tiene una segunda oportunidad para poder industrializar el país. ¿Y cómo va a industrializar el país? Además de las infraestructuras adecuadas en transmisión, en distribución y en una tarifa competitiva, seguramente existen otras acciones necesarias. Pero principalmente, si no tenemos líneas de transmisión adecuadas, si no tenemos la calidad de servicio, ¿cómo se va a instalar industria competitiva en Paraguay? Por eso nosotros insistimos mucho en las inversiones y en la ejecución de las obras previstas en el Plan Maestro. En los últimos 3 años llegamos a invertir $300 millones en promedio en forma anual, y eso se tiene que continuar inclusive aún más según nuestro Plan Maestro que está vigente hasta el año 2030. Adelante. Y una de las obras emblemáticas que Guillermo ya mencionó es la subestación Iguazú, donde está en proceso de conclusión. En la primera quincena de julio entraría ya en servicio para que de esa manera, por primera vez en la historia, vamos a poder tener la posibilidad de retirar el 100% de la potencia que nos corresponde a la Itaipú Binacional y de esa manera usar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Acá podemos observar que actualmente, con las líneas existentes, solamente podemos retirar 4.465 megavatios de potencia, y con la entrada en operación de la subestación Iguazú, más las 2 líneas de transmisión de 500 kV desde Itaipú hasta Iguazú, vamos a poder retirar más de la potencia que nos corresponde, es decir, la capacidad de las líneas va a llegar a 8.885 megavatios de potencia y la potencia que nos corresponde en Itaipú es de 7.000. Es decir, vamos a tener esa posibilidad, lógicamente, que tenemos que esperar que se instalen industrias en Paraguay para usar nuestra energía, pero ya no va a ser un problema, un impedimento, la falta de infraestructura eléctrica, por lo menos hasta Iguazú. Adelante. Lógicamente, la otra acción muy importante que se concretó en diciembre del año 2019 es la obra complementaria en la barra de 500 kV en Yacyretá, que tampoco se podía retirar todo. Hoy en día nosotros ya tenemos la posibilidad de retirar el 100% de la energía que nos corresponde en dicha central hidroeléctrica, y en realidad en una situación, el año antepasado con la crisis hidrológica, nosotros retiramos más del 50% de la energía que en ese momento estaba generando Yacyretá justamente para poder
suministrar energía en el sistema interconectado nacional, gracias a estas obras complementarias. Adelante. Son obras que tenemos que seguir ejecutando. En este momento son obras muy importantes, como por ejemplo la subestación Valenzuela, que está en proceso de ejecución, la subestación, la línea doble externa de 500 kV desde Iguazú hasta Valenzuela, que justamente mañana se va a tratar en el Congreso Nacional la aprobación del préstamo del BID con JICA. Posteriormente tenemos ya aprobado también ya aprobado el préstamo de 260 millones de dólares del BID más 50 millones de dólares del gobierno de Taiwán para poder construir la segunda línea de transmisión desde Itaipú hasta Villa Hayes y posteriormente seguir buscando financiamiento para la segunda línea desde Yacyretá hasta Villa Hayes, pasando por Valenzuela, y también otra línea de 500 kV que está previsto llevar hacia el norte del país para el desarrollo de esa zona. Adelante. Y hoy justamente estuve en el Congreso Nacional, en la Comisión de Obras, para defender un préstamo de 126 millones de dólares, 75 millones de dólares de KfW de Alemania y 45 millones de dólares de Fonplata, con una contrapartida de 6 millones de dólares de la ANDE para construir la segunda línea de transmisión de 220.000 voltios para la zona del Chaco paraguayo, donde hoy en día la única línea existente ya llegó a su capacidad nominal y tenemos una carga reprimida de 50 megavatios aproximadamente. Esta obra es fundamental para no interrumpir justamente el desarrollo del Chaco paraguayo. Principalmente se está utilizando energía para el sistema de regadío en el Chaco paraguayo. Adelante. Y como decía, nuestro plan maestro, tenemos el mapa eléctrico 2021 y el mapa eléctrico 2030. Es decir, la ANDE sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para poder acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay y también ejecutar todas las obras rezagadas para que realmente podamos utilizar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Por otro lado, mencionaba que en 10 años más aproximadamente podemos comenzar a tener problemas en generación. Entonces nosotros, por primera vez en la historia, hemos incluido en el plan maestro el plan de generación con un horizonte de 20 años. Pero acá fue una discusión muy interesante con los colegas de la ANDE, porque era mucho más fácil introducir una planta térmica, pero nosotros dijimos que nosotros tenemos que, como Paraguay, mantener el sello del único país en la región que la fuente de generación de energía eléctrica siga siendo limpia y renovable. Por tal motivo, planificamos plantas solares, bancos de baterías, pequeñas centrales hidroeléctricas a los efectos de aumentar la capacidad de generación en Paraguay y que no tenga inconveniente a corto plazo o a mediano plazo, mejor dicho, en cuanto a la generación se refiere. Adelante. Adelante. La necesidad de inversión hasta el año 2030 es 6.500 millones de dólares. ¿Puedes retornar, por favor? Es de 6.500 millones de dólares la necesidad de inversión hasta el año 2030, de los cuales aproximadamente el 35% tenemos financiado, el resto tenemos que seguir buscando financiamiento. Lógicamente las obras se tienen que ir ejecutando hasta el año 2030, pero incluyendo generación, hasta el año 2040 la necesidad de inversión es de 8.900 millones de dólares. Es decir, sí o sí nosotros tenemos que realizar estas inversiones para poder usar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Adelante. Y lógicamente también trabajamos en una legislación para promover la generación, digamos, con fuente renovable no convencional,
principalmente energía solar y otro tipo de fuente de generación, y donde contempla 4 figuras. Por un lado, el autogenerador, donde cada hogar o cada instalación puede generar su propia energía y lo que sobra pueda inyectar a la red de la ANDE, es decir, vender a la ANDE. La otra figura, el cogenerador, el caso de una industria que pueda generar dentro de su proceso industrial, si le sobra también pueda vender a la ANDE. Por otro lado, el generador en sí, donde en base a esa necesidad del plan maestro de la ANDE pueda licitar y el sector privado pueda invertir y vender energía a la ANDE para poder distribuir a los clientes finales. Y por otro lado, el exportador, considerando que es fundamental la integración energética regional, entonces es importante tener una figura de exportador para que el sector privado pueda invertir en Paraguay y si consigue mercado en la región pueda utilizar la red de la ANDE pagando un peaje y de esa manera también exportar energía eléctrica. Adelante. Y por último, yo creo que ya se mostró, la tarifa del Paraguay de energía eléctrica es la más competitiva de la región. Acá el gran desafío, ¿cuál es el equilibrio? Porque es una tarifa realmente insuficiente para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro. Acá la decisión es, si ese ingreso adicional que Itaipú está teniendo actualmente, destinemos para ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro o reajustamos la tarifa para tener el ingreso genuino la ANDE para poder ejecutar las obras previstas en el plan maestro. Acá lo importante es tener las infraestructuras adecuadas para poder usar nuestra energía para el desarrollo, pero es importante siempre mantener una tarifa competitiva para atraer inversionistas a Paraguay. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Bueno, y ahora seguidamente quiero dar la palabra a César Barreto. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Les cuento que como la mayoría de ustedes yo llegué tempranito hoy, así que estoy ya no con todas las luces prendidas, así que voy a tratar de... Felicidades a todos los colegas, gracias al ministro, a Jorge por la invitación a participar. Quiero saludar a los colegas hoy mencionando a Robert Lucas, que falleció la semana pasada, un economista que ha impactado en muchos de nosotros y sus ideas han impactado mucho en esto que estamos tratando de hacer, que es cómo hacer políticas económicas que funcionen mejor. Esa ha sido su gran contribución. Recordarle un poco a él en este día del economista paraguayo. Bueno, yo voy a hablar un poco de anexo C, me enfoco yo allí, ¿verdad? Y respeto todos los puntos de vista, tenemos puntos de vista contradictorios con algunas de las personas que están aquí, pero esa es la lógica, digamos, ¿verdad? Yo aporto mi mejor entender con las mejores intenciones que tengo, como lo he hecho todas las veces, digamos, ¿verdad? No soy un experto en este tema, sí me he involucrado en esto hace unos años atrás porque creo que es un tema importante para nuestro país y yo trato de tener alguna opinión, algún punto de vista sobre los temas importantes para el desarrollo del país. Los hechos relevantes ya que algunas ya están ocurriendo, vence el plazo mínimo para revisar el anexo C, que es un anexo importante del Tratado de Itaipú, el que dice cómo se fija la tarifa y cómo se comercializa la energía que produce. No se podía, ya que hablamos de seguridad jurídica, es un anexo que decía claramente se puede revisar dentro de 50 años cuando se firmó y se respetó. En 50 años, el 13 de agosto creo que se cumple, ahí se va a empezar a revisar. Eso es seguridad jurídica. Lo pidieron los que financiaron el proyecto, porque ellos querían asegurarse de que las reglas estén claras para que se generen los recursos para repagar el costo de un proyecto muy, muy importante, ¿no?
Se terminó de pagar la deuda efectivamente hace unos días atrás, ¿verdad? Fabián nos va a comentar eso seguramente. Paraguay va a seguir teniendo algunas cosas relevantes, digamos, ¿verdad? Paraguay va a seguir teniendo excedentes por algún tiempo más, tanto de potencia como de energía. ¿Qué opciones tenemos hoy respecto a este tema? Por ahí mucha gente no conoce estos detalles, no voy a poder entrar yo en esos detalles, pero la Itaipú se diseñó, el anexo C lo hicieron seguramente algunos colegas nuestros muy buenos en su momento en cómo hacer para financiar proyectos, ¿verdad? Lo diseñaron como un centro de costos que asegure estrictamente el pago de todos los costos y el pago de toda la deuda de Itaipú en el tiempo que ellos consideraron que era efectivamente 50 años, ¿verdad? Pero ese es un modelo de centro de costos, no es una empresa privada cualquiera que produce algo y va al mercado y lo vende al mejor postor y trata de hacer la mayor ganancia posible con lo que produce, que es la forma que funcionamos las empresas privadas, digamos, ¿verdad? Se definió claramente que no iba a ser así, iba a ser un centro de costos, ¿verdad? ¿Queremos mantener eso o queremos convertir a Itaipú en una empresa que maximice utilidades efectivamente y venda la energía al precio de mercado en el Brasil y en Paraguay, ¿verdad? Es una opción, ¿verdad? A mí me gusta más esta opción porque yo creo más en la transparencia que implica que uno opere en mercados competitivos y que los precios se fijen en base a pujas, subastas entre oferta y demanda. Reflejan normalmente el precio que creemos los economistas que es el valor justo, ¿verdad? El precio de mercado, ¿verdad? Pero no es tan sencillo esto. O sea, en este punto ¿queremos actuar como propietarios de la energía o queremos actuar como consumidores de la energía? Se nos mezcla aquí porque el Estado paraguayo y el Estado brasileño son los dueños de esta energía. Las opciones están abiertas hoy porque se puede revisar el tratado, no el tratado, este anexo, está abierto a cambiar el modelo. Desde mi punto de vista, y en base a todo lo que he analizado en estos años, para nosotros lo mejor, lo óptimo para Paraguay es que nosotros busquemos maximizar el precio que podamos vender, que la Itaipú venda su energía al precio máximo posible, que eso va a generar una utilidad lo máximo posible en la Itaipú binacional, ¿verdad? Que somos propietarios 50 y 50 entre Brasil y Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque la tarifa, lo mostraron ellos, yo tengo también los datos, pero ya lo mostraron ellos, es la más baja de la región ya, hoy. Hoy ya es la tarifa más baja. O sea, nuestro problema no es tarifa baja, no es que la energía paraguaya es cara y eso nos limita a nosotros el desarrollo industrial o el crecimiento económico, ¿verdad? El problema es que la energía barata no es una condición suficiente para impulsar el desarrollo. Es necesaria, pero no es suficiente. Nosotros tenemos otras debilidades que son mucho más importantes, que son mucho más limitantes para nosotros, que el presidente de la ANDE mencionó en lo que respecta a su sector, pero hay otras infraestructuras complementarias para la competitividad industrial que para nosotros son muy críticas, ¿verdad? No tenemos déficit en infraestructura, tenemos déficit en conectividad, un país que es mediterráneo, con déficit en conectividad, logística, y tenemos limitantes fuertes en educación, que afectan la competitividad del país para ser fuerte en el sector industrial, ¿no? Y en esto yo he sido un defensor del proyecto de Río Tinto Alcan. Yo escribí un artículo en ABC en el año 2012 defendiendo el proyecto, ¿no? Porque creía que esa era una de las pocas cosas que nosotros podíamos hacer con esto y había una empresa de primer nivel interesada. A pesar de todos los déficits en infraestructura que teníamos, ellos querían hacer ese proyecto acá. Y los precios de energía que hacían viable su proyecto eran compatibles con las tarifas que nosotros teníamos. Ellos necesitaban tarifas alrededor entre 35 y 40 dólares el megawatt, que nosotros le podíamos ofrecer, ¿no? No sé qué pasó, hasta la gente de la Unión Industrial Paraguaya estuvo en contra del proyecto, lo que sí que terminó fracasando después de 3 años de intento de instalarse en Paraguay. Para mí, hoy, 2023, ese proyecto estaría en pleno funcionamiento, con un impacto que implicaba, según las estimaciones que teníamos en aquella época, entre 15.000 y 25.000 empleos en toda la cadena relacionada que iba a generar solamente ese proyecto. Similar al que hoy tiene más o menos el proyecto Paracel en el tema celulosa, ¿no? También hay una oportunidad muy importante para desarrollar energías renovables. Esto lo he hablado yo con el presidente de la ANDA hace un tiempo atrás, ¿verdad?
El excedente dura poco tiempo, nosotros vamos a necesitar energía. Si no podemos desarrollar energía renovable, nos vamos a convertir en importador de energía. Vamos a convertirnos en importador de energía, o sea, por ahí nosotros vamos a terminar comprando energía de Brasil dentro de 10 años y no vendiendo, ¿verdad? Hay que tener presente esto, las condiciones que acordemos con ellos tienen que ser válidos también para que yo le venda mi excedente, pero que también yo le pueda comprar energía a ellos, porque no puede ser un trato de un lado y otro trato del otro. Por eso que yo prefiero los precios de mercado, porque los precios de mercado son válidos y transparentes para ambos lados, ¿verdad? Pero si pudiéramos nosotros desarrollar energía renovable sería lo óptimo, tenemos que crear condiciones. El presidente, yo hablé con él hace un tiempo de este tema, hace falta condiciones aquí para que el sector privado se pueda desarrollar, porque la inversión de la ANDE sola no va a ser suficiente en todo lo que hace falta. Entonces, hay que modificar el marco regulatorio, hay que crear condiciones para que el sector privado pueda invertir, ¿verdad? Pero hay una oportunidad, ¿verdad? Lo que sí que en este contexto para mí, dada la revisión del anexo C, para mí lo más importante hoy es que nosotros podamos sacar los mayores recursos, la mayor renta energética posible en la tarifa que se fije en la Itaipú, en el anexo C actual y en el nuevo, e invertir ese dinero en la infraestructura que nos hace falta para que efectivamente esa energía podamos usarlo para impulsar el desarrollo industrial. Si no, el ritmo que tenemos es lo que vamos a tener. Y yo no creo que instalando minerías de criptomonedas vayamos a cambiar la historia del desarrollo del Paraguay. O sea, no confío en eso porque el impacto ampliado de eso es mínimo. Solamente servidores por todos lados que consuman energía y terminó ahí, digamos. No, ese es el modelo que yo creo que es válido para el Paraguay. Esto ya lo mostraron, la tarifa ya es la más baja. No sé por qué razón, pero coincidimos casi exacto en las proyecciones. Esto sí que no lo conversamos, ¿verdad? Porque yo tengo un modelo de simulación que simula, proyecta el consumo y simula el estado del resultado de la ANDE y el Itaipú, ¿verdad? Y 2030 tenemos que tener algo porque no puedes usar más 80% de la capacidad, es muy riesgoso. Vas a entrar en un problema si no tenés capacidad adicional en ese momento, ¿verdad? En términos de energía dura un poco más de tiempo, va hasta el 2040, un poquito más o menos, ¿verdad? Los saldos de energía que tenemos en Itaipú. Pero el tema es que si vos no tenés, el problema es que la energía vas a tener disponible en unas horas, nomás no en todas las horas, y eso limita la posibilidad de comercializar. No es que vos podés vender energía tan fácilmente, de esta hora a esta hora yo te vendo, no funciona tanto así, ¿verdad? También hay ese mercado, pero es un mercado de spot que es como saldos y retazos, digamos, ¿verdad? Cuando hay mucho no vale nada o vale cero, y cuando falta, también te falta a vos seguramente, pero vale carísimo, ¿verdad? Por estas razones, hay restricciones también aquí, no podemos fijar la tarifa para que queramos nomás. Brasil quiere bajar la tarifa efectivamente. Yo creo que si se bajara la tarifa al mínimo, ellos se apropian del 85% de la reducción de costos porque consumen el 85%. Yo creo que eso no es equitativo. Yo quisiera buscar algo que sea que distribuya los 2.000 millones de dólares lo más equitativamente posible, por lo menos mitad y mitad, ¿verdad? Pero ya no va a ser así porque ya ocurrieron cosas que lo hacen imposible. La otra limitante es que la ANDE, el costo efectivo de la tarifa de Itaipú para la ANDE rondó más o menos 22, 28 dólares el kilowatt hora, el megawatt hora. No podemos fijar tarifa por encima de eso porque la ANDE tendría problemas muy serios financieros, que ya los tiene luego, ¿verdad? Empeoraríamos la situación. Entonces es como hay la tarifa de Itaipú que costaba 43 dólares para la ANDE, realmente costaba 28 por un uso preferente que tiene la energía excedente, que no voy a entrar a explicar aquí, ¿verdad? Es que tiene un costo mucho más bajo, pero para la ANDE fue muy útil esto, ¿verdad? Entonces, lo concreto aquí es que 28 dólares es el tope que podemos fijar la tarifa de Itaipú, porque eso es lo que la ANDE puede pagar, ¿no? Si no va a tener problemas serios, ¿verdad? El otro tope es el precio del mercado mayorista, luego de la energía en general en el mercado brasileño. No vamos a poder fijar una tarifa mucho más alta de lo que hay allá. 35 más o menos, ¿verdad? La energía solar y la energía eólica han bajado mucho sus costos, por más que no son energías estables de 24 horas, pero igual en las horas pico te sirve mucho la energía solar. Los costos han bajado mucho y ese es un tope también para la que tarifa puede fijar la Itaipú por la energía que comercializa, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, me olvidé de ponerlo aquí, pero soy consciente de ello, ¿verdad? Lo óptimo versus lo posible,
le llamo yo a esto, ¿verdad? No podemos hacer todo lo que queramos, pero hay que buscar lo posible. Reducir parcialmente la tarifa de Itaipú, que es lo que ya se hizo de hecho, ¿verdad? Incorporar una renta energética que se distribuye 50 y 50 para cada país, que sería una renta fija permanente. Ese es un tema que lo que están los de Hacienda van a entender, ¿verdad? No es lo mismo una renta transitoria que una renta permanente. Yo estoy mirando el tema de Itaipú como tiene un costo tan bajo de energía contra los costos de oportunidad de otras fuentes de energía que hay. Yo creo que desde un punto de vista de tributación óptima nos conviene fijar aquí una fuente de recaudación, que una parte obviamente va a ir para la ANDE porque necesita eso, ¿verdad? Porque nuestro sistema tributario, la presión es muy baja y nosotros necesitamos recursos, pero tocar el sistema tributario va a ser mucho más, va a tener un impacto mucho más negativo que vos pongas una renta dentro del costo de Itaipú, porque el costo de Itaipú es mucho más bajo que cualquier otra fuente de energía que nosotros vayamos a tener en el futuro. Esa es la lógica que manejo aquí, principio de tributación óptima, ¿verdad? Tercero, licitar la potencia excedente que tenemos a plazos, ¿verdad? Eso hay que licitarlo a distintos plazos según la disponibilidad que proyecte la ANDE, ¿verdad? Porque la ANDE va a ir consumiendo cada vez más. A precio mayorista, esta va a ser una renta variable que va a ser transitoria. Va a durar mientras duren los excedentes, ahí se acaba, 2032, 33 más o menos, ¿verdad? Y después hay una energía excedente que es la que le mencioné, que es por ciertas horas y qué sé yo, que es una renta variable permanente, porque eso vamos a tener por muchos años, solo que alguna vez se va a valer algo, otra vez se va a valer cero, entonces es una variable, renta variable que es permanente, ¿verdad? También va a estar, hay que tenerlo en cuenta. Y eso es todo. Por lo menos yo respeté mis 15 minutos. Muy bien. Muchas gracias, César, y nos regaló 40 segundos. Vamos ahora con Fabián, adelante, por favor. Okay. Bien, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias desde la Itaipú Binacional por esta oportunidad, por la invitación, señor Ministro de Hacienda, señor representante de la CAF. Realmente para nosotros es un honor, un placer poder compartir este espacio con todos. Quiero sumarme al doctor Barreto con los saludos por el Día del Economista. Realmente un abrazo grande y qué mejor lugar que este, ¿verdad? Que se constituye en un templo de la economía juntamente con el Ministerio de Hacienda. Creo que son ambas instituciones las que llevan los destinos económicos del país. Y no me cabe duda, casa de los mejores economistas del Paraguay. Bien, Itaipú Binacional. Qué grande suena Itaipú Binacional. Y cuando hablamos de Itaipú, realmente esto causa discusión en todos los estratos de la sociedad. A nosotros, y a mí particularmente, me sorprende cómo se opina permanente y recurrentemente de Itaipú Binacional. Antes yo pensaba que resulta que no es ningún secreto que yo estoy muy vinculado al mundo de la tributación. Y antes yo pensaba que la tributación era de lo que se hablaba permanentemente, pero me sorprendió que Itaipú le ha sacado protagonismo incluso a eso en los últimos años. Y en todos los espacios noticiosos, en el diario, no hay una sola semana en donde Itaipú Binacional no sea tapa, cuanto menos 2 veces por semana. Increíble, pero es así. Y está bien que sea así, está muy bien que sea así, está bien que discutamos y hay que recoger variables objetivas para discutir y por eso es que este tipo de espacio es muy importante y hoy las diferentes visiones que se presentaron aquí y César dijo, hoy tenemos opiniones contrapuestas pero tengo tanta coincidencia con él en muchas cosas, pero es bueno también que disintamos porque sobre el disenso se construye. Yo preparé el guito muy rápido. Voy a pasar a esta cuestión histórica, Itaipú pasado, presente y futuro, decía, pero en honor al tiempo, creo que esto ya conocemos todo porque como dije, permanentemente se habla de Itaipú. Y quiero ir a Itaipú presente. Itaipú que probablemente es el activo estratégico más importante que tiene el Paraguay hoy. Esto lo dije en varios espacios de noticias. Y quiero presentar este pequeño cuadro que es básicamente lo que se estuvo conversando
En función a lo que dijo la expositora Cristín, en donde una nueva oportunidad del Paraguay, con la cancelación de la deuda por la construcción cumpliéndose el cronograma en función a lo que establece el anexo C, que fue la planificación inicial. Es decir, si estuviésemos en un partido de fútbol, podríamos decir que la estrategia funcionó conforme lo señalado, que si bien se lesionaron algunos futbolistas durante el partido, pero que terminamos con el resultado deseado al final del encuentro. No puedo decir ganamos el partido, pero tampoco puedo decir perdimos el partido. Sin lugar a dudas, esto nos coloca hoy en una posición interesante para seguir pensando en un Itaipú a futuro, con una usina totalmente amortizada, si bien existe algún pasivo, pero que ya no obedece a la deuda por construcción, y esto hace que con la construcción del modelo de negocio de Itaipú, como dijo César, que funciona al costo, hoy Itaipú tenga una estructura limpia y utilizando un lenguaje coloquial de polvo y paja en función a todo lo que se proyectó en base a la gran deuda por la construcción. ¿Qué es lo que hicimos los dos países en Itaipú? Que dicho sea de paso, Itaipú en condominio indiviso. Voy a hacer una pequeña puntualización acá en base a todo lo que vengo escuchando permanentemente. Renegociación del anexo C, es revisión del anexo C. Ojo, permanentemente en todos lados se dice renegociación y lo que establece el anexo C a los 50 años es una revisión que eventualmente puede llevar a una renegociación. El tratado se puede haber renegociado siempre, de hecho se puede renegociar de aquí a futuro, pero convengamos, es revisión, ante todo entre comillas y signo de admiración. Itaipú es 50% de Paraguay y 50% de Brasil. Itaipú es 100% de Paraguay y Brasil, es un condominio indiviso. El producto de Itaipú sí es 50-50, sin lugar a dudas. Pero Itaipú en sí como activo estratégico, que es como mencioné, es 100% de ambos. Para graficar un poco el concepto y salirnos un poquito hoy con la venia del señor ministro de Hacienda de todo el lenguaje económico, es casi como un matrimonio. Matrimonio que en este caso no tiene cláusula de divorcio. Entonces, y acá creo que todos los que llevamos la vida matrimonial sabemos cómo es la historia del matrimonio. No podemos decidir solos. Normalmente, y sobre todo para la longevidad de la vida matrimonial, obviamente necesitamos la venia de nuestra contraparte, nuestro cónyuge, para llevar adelante proyectos juntos. Eso mismo tenemos con el Brasil. Y hablo como director financiero de la Itaipú Binacional. Yo no puedo encarar ninguna cuestión dentro de la Itaipú si no tengo el acuerdo de mi par financiero en Itaipú Binacional, y él no puede hacer absolutamente nada tampoco si no tiene mi acuerdo. Las decisiones en Itaipú se llevan absolutamente paritariamente, porque a menudo escuchamos, y yo escucho por prensa de repente, ¿qué? Si el director financiero no decide nada, si él es director financiero, nomás el otro director financiero ejecutivo del brasilero. Y algunos cargos tenemos así, pero eso es simplemente nominativo. Ambos tenemos el mismo peso y la misma responsabilidad en cuanto a todas las decisiones, y eso ocurre en todos los niveles de Itaipú por el modelo de construcción justamente de la usina, de cómo fue concebida y la cuestión de la binacionalidad. Entonces, todo esto se vino construyendo. Tenemos 50 años de historia, el 13 de agosto se cumplen 50 años. Ahí vemos el cronograma del pago de la deuda que cumplimos, honramos la última cuota el 28 de febrero, con lo cual digamos que pasamos a tener otra categoría. Para mirar un poquitito Itaipú en números, para ir graficando conceptos, aquí recogí un poquito qué es lo que significa, más allá de hacer juicio de valor, más allá de la cuestión de Itaipú rentista, Itaipú desarrollista, qué es lo que significó, y aquí vemos un poquito los conceptos en los cuales el Paraguay recibe dinero de la Itaipú Binacional. Son 4 conceptos básicamente: royalty, cesión de energía, cargas por supervisión y administración y utilidades del capital. Hablemos en forma genérica, son diferentes tipos de regalías básicamente, a excepción de la cesión de energía, que es una cuestión que porque no usamos una porción tenemos que cederle al Brasil, normalmente se representa como exportación de energía. No sé si bien de fondo es una exportación, pero formalmente no lo es, porque si lo fuera tendríamos, del otro lado tendrían que pagarse derechos de importación, y eso no ocurre así. Entonces, bajo esa lógica, pero en definitiva podemos categorizar a los efectos didácticos los 4 conceptos como regalías en diferentes conceptos. Aquí tenemos un poquito cuáles fueron los montos en cada año, y esto tiene algunos valores
por los cuales se van calculando estos montos. Si ustedes ven el último año y la proyección del año 2023, tenemos un incremento para arriba por dos factores. Uno, que es el factor regulador, que es el factor de ajuste que está atado a la inflación americana, y el otro, no menos importante, esto se calcula en función a la producción de la energía anual de Itaipú. A menudo escuchamos también en los espacios de noticias la venta de energía de Itaipú. Itaipú vende potencia, no energía, que es la unidad de medida vendida por Itaipú Binacional. Ahora bien, si entregamos energía, Itaipú Binacional calcula además, en función a la producción de energía, las regalías a pagar a ambos países, y también la cesión de energía, el concepto de cesión es en función a la producción energética, que tiene sus variables también en función a la naturaleza, es decir, al caudal hídrico del río Paraná, que en estos últimos 3 años, si vemos ahí el gráfico, es ostensible más bajo en el 2020, 21, 22 que en los otros. Y esto tiene que ver por el caudal del río y el fenómeno de la niña que se extendió. Decíamos en Itaipú que estábamos preocupados que no sea que tengamos que festejar el cumpleaños de 15 a la niña. Y felizmente parecería que esa tendencia va cambiando y la proyección, si vemos en el 2023, está ostensiblemente más arriba. Aquí están los otros conceptos, de igual manera, con algunos gráficos proyectados hacia futuro de cómo va a ir sucediéndose esta transferencia de dinero al Estado paraguayo, que si categorizamos un poco teóricamente y sí acuñando ya y viniendo al lenguaje económico, si nosotros miramos, por ejemplo, la clasificación de los ingresos públicos y tomamos algún doctrinario, por decir Adam Smith clasifica a los ingresos públicos, por un lado, los ingresos derivados del poder de imposición, impuestos, tasas y contribuciones, pero por el otro lado están los ingresos originarios o patrimoniales de los estados. En este caso podemos categorizar a ese dinero que entra de la Itaipú Binacional al Estado paraguayo, entiendo que entra al concepto de esos ingresos originarios o patrimoniales. Y un poco para hacer línea con lo que decía el doctor Barreto, hablando de la tributación, y a mí me da un poquitito de latido de corazón siempre cuando hablo de la tributación, que fue mi casa por muchos años, probablemente, y no me salvo de eso, van a ver la última lámina, hice un paralelismo, hice una correlación ahí de qué representa este dinero para el Estado paraguayo en función a la recaudación de impuestos de mi ex casa, la Subsecretaría de Tributación. Pero en definitiva, para categorizar este dinero que entra al Estado paraguayo, que no sé si decir es poco, es mucho, es adecuado, no es adecuado, pero es lo que está, es situación de permanente diálogo, porque es un dinero importante, no sé si es poco o mucho, repito, pero es importante y forma parte de la planificación de ingresos del Ministerio de Hacienda. Es un tema sobre el cual solemos hablar a menudo con el amigo Marco Liceche, con el mismo ministro Llamosas, viendo un poquito cómo va a ir proyectándose para tratar de tener previsibilidad a efectos de cumplir con los compromisos, obviamente. Aquí vemos también alguna gráfica de, además de las regalías, esto que se transfiere también para infraestructura del Paraguay, lo que se dio a llamarse gastos de responsabilidad socioambiental. ¿Y qué es lo que son los gastos de responsabilidad socioambiental? Para paralelizar un poco a la economía privada y tratar de graficar el concepto. Y esto yo siempre utilizo académicamente para explicar en aula a mis alumnos en la cátedra de Finanzas Públicas en la Facultad de Economía. En la economía privada hay veces que, o mejor dicho, para reconocerle un gasto a una empresa y la deducibilidad del gasto, se requiere que el gasto sea para la propia empresa. Pero hay veces en donde se reconocen gastos en otros conceptos igual a cuenta de impuestos. Como por ejemplo, eventualmente se reconoce a una empresa gastos de donaciones como deducible de impuestos, siempre en una limitación. De esa misma manera, a Itaipú se le reconoce un gasto
atribuible a los costos del servicio de electricidad, y en este caso ese gasto se llama gasto de responsabilidad socioambiental, que van partidos para Brasil y Paraguay. Y en este caso, con la disminución de la deuda, ya en el año 2022, como vemos que eso subió bastante. ¿Por qué? Nos pusimos de acuerdo con el Brasil y ellos tenían la intención de reducir el costo de la energía a su mínima expresión. Y obviamente como Posición País nosotros le dijimos mantengamos esto porque queríamos de alguna manera tener esa renta para apoyar los proyectos internos del país. No se hizo ni lo uno ni lo otro. No se mantuvo ese monto ni se disminuyó totalmente como quería Brasil. Se quedó en un sitio intermedio. Entonces, ese monto que se usaba para pagar deudas se usó para distribuir equitativamente en proyectos que apoyen la gestión de ambos países. Por eso que vemos que subió en el 2022 y en el 2023 esto va a subir aún más, justamente por ese concepto y por ese acuerdo de ambos países. Es decir, acordamos en el momento de la definición del precio, del costo unitario del servicio de electricidad, no disminuir totalmente en función al pago total de la deuda. Y por último, un poquitito para ir cerrando y entender la lógica de esta presentación, para tener un paralelismo, como yo digo siempre, no sé si es mucho o es poco, y hablar de cantidades, muchas veces eso es relativo, porque lo que es mucho para mí puede ser poco para otro y viceversa. Ahora bien, ¿qué sí podemos tener? Algunas medidas. ¿Qué significa esto que entregó Itaipú en el año 2022 para tomar como fotografía? Todo lo que significa las regalías en sus diversos conceptos, de los 4 conceptos, más los gastos de responsabilidad socioambiental ascendieron a aproximadamente 644 millones de dólares, como vemos ahí. Y tomé la recaudación de los impuestos internos de Paraguay, es decir, la recaudación que está en la página web del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación, dolarizamos ese monto para tener un poquito cuál es el peso del dinero que entrega Itaipú a los efectos del andamiaje del Estado paraguayo, y representa aproximadamente el 25% de la recaudación de impuestos internos de la SED. Y volviendo a lo que dijo el doctor Barreto, ¿qué hubiese pasado si no teníamos este ingreso? Y probablemente el sistema tributario tenía que representar algunos puntos porcentuales más arriba. Y les digo, esto fue incluso análisis en su momento. Le vi acá, creo que salió ahora Humberto, acá está Viviana, por ejemplo, la última reforma tributaria, que me tocó trabajar muy fuertemente con ellos. Esto también fue variable de análisis en el momento de ver las necesidades del país, hasta dónde podíamos ir y no en los cálculos que hacíamos hacia futuro. Entonces, insisto, coincidiendo con ambos y más allá de disentir con ninguno, creo que coincido con todas las posiciones en función de Itaipú desarrollista, pero y también Itaipú rentista, en el sentido que creo que no podemos disociar ninguno de los dos puntos de vista. Itaipú, sin lugar a dudas, tiene que convertirse, ya se convirtió y tiene que ser más protagonista de generador de desarrollo con renta, ahorro, inversión, indicadores de economía privada que van a redundar en incremento de la economía pública, y también va a seguir siendo, conforme está establecido hoy, y creo que no cambiará mucho, un proveedor de ingresos para el Estado paraguayo y para el bienestar de todos los habitantes de la República del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Si me permiten, me gustaría hacer un pequeño comentario y quizás 2 preguntas. No tengo definido a quién, así que pueden tomar. Primero es que apareció el año 2030, ¿no? Como un primer año que podríamos tener ya problemas de potencia, ¿no? Eso está 7 años y quizá parezca mucho o poco. A mí me gusta pensar qué pasó hace 7 años para tener una idea. Y estuve viendo rápidamente 3 eventos: las Olimpiadas en Río Janeiro, el Brexit, la elección de Donald Trump. Si les parece que eso fue hace relativamente poco, bueno, ese es el mismo tiempo que falta para que tengamos los primeros problemas en potencia, ¿no? Y además, muchos problemas de generación requieren un poco de tiempo. Y aquí mi primera pregunta va un poco en esa área, y uniendo un poco con un dato que casi todos mostraron: la energía de Paraguay es muy barata, ¿no?
Entonces, yo como economista pienso, es muy fácil, o sea, es muy fácil producir energía en Uruguay, donde es 3 veces más cara, en Brasil, los incentivos económicos están muy directamente relacionados para poner un panel y que se genere, pero en Paraguay quizás no sea tan rentable. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular la producción teniendo una energía tan barata? No sé quién se anima, quizás, presidente. Muchísimas gracias. Yo creo que un tema fundamental que tocaste, el tema de la nueva fuente de generación para Paraguay es fundamental. Por eso nosotros en el plan maestro ya tenemos previsto desde que tenemos que empezar, inclusive de este año, y está previsto en el Chaco comenzar a generar, una vez reglamentada esa ley que les mencioné, una licitación de aproximadamente 100 a 200 megavatios de potencia. Tenemos que comenzar en eso. Y esa ley realmente es una ley que tal vez no sea lo ideal, pero tenemos una legislación actualmente para que no solamente la ANDE pueda, digamos, propiciar la generación, sino también el sector privado, ¿verdad? Yo creo que se está abriendo al sector privado la parte de generación, eso es algo muy importante. Por otro lado, también dentro de la revisión del anexo C de la Itaipú Binacional, dentro de esa negociación, como decía Fabián, sí o sí va a llegar a una negociación dentro de esa revisión del anexo C. Uno de los que nosotros vamos a plantear que la Itaipú Binacional invierta aún más en generación, ¿verdad? Porque ambos países necesitan de más generación, entonces es un punto que ambos países estamos interesados que la Itaipú Binacional invierta en nuevas fuentes de generación. Ese podría ser un camino. Y tengo otra pregunta, quizás, Félix, ahí, presidente, al final usted en su ponencia hizo como una pregunta retórica, corríjame si lo replanteo mal, pero usted dijo que bueno, la tarifa de la ANDE hoy no cubre todas las necesidades, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que recurrir a estos recursos de Itaipú y que financian, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta muy de economistas, ¿no? O sea, estamos utilizando recursos de Itaipú para la producción eléctrica porque al mismo tiempo no queremos subir la tarifa, ¿no? Entonces, y aquí quizás, César, quiero pedir tu opinión un poco las implicancias económicas de eso, ¿verdad? Porque al invertir la Itaipú en la ANDE, deja de invertir en otras cosas, ¿no? Siempre hay un uso alternativo del dinero, ¿no? Y bueno, ¿quién se beneficia con la no suba esa? Quienes consumen más, ¿no? Entonces probablemente tengamos un efecto redistributivo ahí, que quizás no se lo ve porque pasa un poco desapercibido, pero no sé, si te animas a dar una reflexión respecto a eso. Bueno, una de las cosas que yo le dije al presidente en su momento, y que obviamente él comparte, porque como el presidente de la ANDE seguro que está de acuerdo conmigo en ese tema, ¿verdad? Una de las cosas que hay que hacer es que hay que tener un marco regulatorio que independice la fijación de tarifas de electricidad. Ese es o sea, está en manos de la ANDE, por un lado, y finalmente el presidente de la República, que es un cargo político, digamos, ¿verdad? Influencia mucho en la fijación o no la determinación de las tarifas. Yo creo que eso no puede ser. Si vos querés, mi lógica fue, si vos querés desarrollar inversión privada en generación, vos tenés que transparentar la forma que se fijan las tarifas e independizar, porque si alguien que invierte en generación ve que la ANDE va a tener problemas para cobrar sus tarifas, no va a confiar en que la ANDE le va a poder pagar por la energía que genera. Entonces eso hay que arreglar, hay que crear algún ente regulador independiente que fije las tarifas de electricidad. Y hay que fijar en función al costo, pero al costo de largo plazo. O sea, el hecho de que la tarifa de Itaipú baje ahora es relevante, pero para mí no es lo más relevante. Porque ¿qué le impide a la ANDE? Que la ANDE le dice a las que quieren generar energía, te pago $20 el megawatt. Y su proyecto no es viable con $20 el megawatt. Entonces vos tenés que crear incentivos. Si vos querés desarrollar, generar energía, presidente, tenés que fijar tarifas que sean compatibles con el costo de generación de estas nuevas unidades que es donde hay que invertir, ¿verdad? Yo creo que eso requiere un régimen tarifario
muy bien diseñado y estructurado, que se apruebe por ley y que sea aplicado por un ente regulador. Es lo que yo creo. Si no, no lo vamos a poder lograr. Y o sea, como yo ya conozco este país, a no ser que haya un cambio estructural que todavía no lo veo, ¿verdad? Nosotros dentro de 7 años vamos a estar importando energía. Yo les aseguro, porque estas decisiones nos cuesta mucho explicarle a la gente que hay que tomar esta decisión, porque es estratégico por el impacto que tiene a mediano plazo, ¿verdad? Ojalá que me equivoque, espero estar dentro de 7 años para ver qué pasa, ¿verdad? Pero si yo miro nuestra experiencia, como decía Cristín muy bien, digamos, ¿verdad? Parece que nosotros no podemos visualizar los intereses nacionales cuando tomamos decisiones estratégicas de ese tipo, ¿no? ¿Podría decir una cosa pequeña? En cuanto a dos cosas, el hecho de que la tarifa de ANDE no cubre sus gastos es un shock popular, porque la gente siente que están pagando mucho. Pero lo que ANDE nos está diciendo es que no es suficiente para cubrir lo que es necesario. Y hay que simplificar el mensaje para el público eso. Uruguay tiene los precios más altos y no está espantando inversión. Mercado Libre, el Amazon de América Latina, salió de Argentina para ir a Uruguay porque los impuestos son más bajos en Uruguay. Y pueden atraer, y Pedidos Ya está en Montevideo. Entonces, pueden atraer inversión. Es una pregunta de calidad de servicio y yo pienso que eso es bastante importante. Y yo pienso que cualquier persona que es presidente en 7 años, cuando hay que importar potencia, va a tener un shock político en este país. Y si no hay cambios, una pregunta que tengo yo es si aplicamos el anexo C, si Paraguay va a pagar compensación a Brasil. Que yo pienso que sería, muy difícil para el país en términos del público. Entonces, hay incentivo político para resolver este problema. Y ojalá que sea con producción limpia, como has dicho. Bueno, muchas gracias a todos. Con eso terminamos el panel. Muy bien, llegamos al cierre del panel 5 y ahora queremos agradecer con el viceministro Roberto Mernes, darles un agradecimiento a ustedes por venir a compartir con nosotros y vamos a entregar este reconocimiento primeramente para Cristín Folk. Adelante, ahí está, muchísimas gracias. También para el señor Guillermo Cabral, nuestro moderador. Muchas gracias, don Guillermo. Economista país de CAF. También vamos a entregar para el presidente de la ANDE, don Félix Sosa. Muchas gracias. Vamos a entregar para el director financiero de Itaipú, el señor Fabián Domínguez. Muchas gracias. Estamos entregando nuestros reconocimientos y luego ya tendremos nuestra ceremonia de cierre con las palabras de Roberto Mernes, viceministro de Economía, y Estefanía Laterza, ejecutiva senior de CAF. Y por último, para don César Barreto. Queremos también reconocer el trabajo desarrollado por nuestras principales autoridades y ahora hacemos también este reconocimiento. También hacemos entrega del reconocimiento para nuestras autoridades. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz, y para Jorge Sur, representante en Paraguay de CAF y gerente regional sur de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a quienes invitamos también para pasar al frente. Ahí está haciendo la entrega correspondiente a nuestras principales autoridades. Ya le invitamos a la señora Estefanía Laterza para que nos acompañe aquí en el escenario principal para las palabras de cierre. Jorge Sur, representante en Paraguay y gerente regional sur del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, recibiendo la condecoración. Y ahora invitamos cordialmente ya al señor Roberto Mernes, viceministro de Economía, para brindarnos unas palabras de cierre, aquí en compañía de la señora Estefanía Laterza, quien ya nos acompaña aquí en el escenario.
Adelante.